Bien, vamos a ver el tema de fondo fijo. Cuando nosotros estamos hablando de fondo fijo, estamos hablando de, digamos, una pequeña cantidad de dinero que tienen las empresas para poder hacer gastos menores. ¿Por qué gastos menores? Porque en el caso de tener un gasto grande, ¿sí? Lo que van a hacer en vez de usar ese dinero del fondo fijo es usar un cheque de un banco para poder pagar ese gasto grande. Bien. Ahora, la cuenta, digamos, el fondo fijo, sí, es una cuenta del activo, la cual obviamente se va a debitar. Ahora, su activo va a aumentar al momento de nosotros contribuir al fondo fijo o reponerlo. Es decir, que aumenta el activo, se la debita, y en el caso de que disminuya su activo, o sea, se la acredita, eso va a ser en el caso de que, digamos, cuando nosotros registramos lo que vienen siendo los gastos pagados con el dinero de ese fondo fijo. Bien, ahora vamos a pasar a ver cómo es la constitución del fondo fijo, la rendición del fondo fijo y la reposición del fondo fijo. Bien, supongamos que tenemos el primer enunciado, ¿sí? Que nos dice, el 1 de julio se constituye un fondo fijo de 400 pesos librando un cheque de nuestra cuenta corriente Banco Nación. Bien, al momento de pasar nosotros al libro diario, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Como estamos constituyendo el fondo fijo, es decir, como estamos, digamos, declarando cuál es el monto para el fondo fijo para hacer los gastos posteriores, vamos a poner fondo fijo más activo, ¿sí? Por 400 pesos. Y en este caso, cheque Banco Nación, o sea, es decir, Banco Nación, cuenta corriente, menos activo, por un total de 400 pesos. Bien, en la rendición, dentro de lo que es la rendición, lo que nosotros vamos a hacer específicamente es registrar contablemente cuáles son los gastos abonados con el dinero del fondo fijo. Entonces, supongamos que tenemos, por ejemplo, ¿no? Gastos de viáticos por un total de 220 pesos y gastos generales perdón, me adelanté. Gastos de librería ¿sí? Por 80 pesos. Bien, nosotros ya tenemos los montos con los que vamos, digamos, son los gastos que se abonaron con el fondo fijo. ¿Qué quiere decir? Al momento de registrar, lo que nosotros vamos a hacer es registrarlo de la siguiente manera. Tenemos la cuenta viáticos,
¿sí? Que es una cuenta de pérdida. Es una cuenta de pérdida, por lo tanto es una cuenta de resultado negativo. Por lo tanto se la debita. Gasto de librería, que en este caso yo la voy a registrar como gasto general. También otra cuenta de pérdida. Y como estos son gastos que se hicieron con el fondo fijo, en este caso el fondo fijo va a disminuir su activo, ¿sí? Y lo vamos a pasar a acreditar. Fondo fijo menos activo en el haber, ¿sí? Y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Viáticos eran a 220 pesos y gastos generales son a 80. En este caso el fondo fijo, como ya destacamos, son los gastos que se abonan con ese gasto fijo, por lo tanto vamos a hacer 220 más 80 son 300 para el fondo fijo. ¿Sí? El total de la suma de esos dos es el gasto que se hizo con el fondo fijo. Entonces tenemos claro, 220 más 80 son 300. Bien. Ahora, la reposición. Bien, en la reposición lo que nosotros vamos a hacer, ¿sí? Es reponer, en este caso, el dinero que se gastó por parte del fondo fijo a partir de un cheque del Banco Nación. En este caso, lo que nosotros vamos a reponer son esos 300 pesos que gastamos previamente. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Como ya dijimos, se va a reponer ese dinero, esos 300 pesos, para el fondo fijo con un cheque del Banco Nación. Entonces, como reponemos el fondo fijo, nosotros lo vamos a registrar de la siguiente manera. Estamos reponiendo, por lo tanto, fondo fijo más activo, porque estamos reponiendo ese dinero que se gastó, por los 300 pesos, ¿sí? Que es lo que se está reponiendo del gasto anterior. Y como se está reponiendo con un cheque del Banco Nación, va a ser Banco Nación, cuenta corriente, menos activo, por 300 pesos. Bien, otra situación, o bueno, mejor dicho, esta es, digamos, la forma en la que se constituye, ¿sí? Lo que es el fondo fijo. Pero otra situación que se puede llegar a presentar, quizás en este caso no, porque estamos hablando de un fondo fijo de 400 pesos, pero la situación que se puede presentar son dos. Una situación es que nos parezca mucho y lo querramos reducir, ¿sí? Y la otra es que nos parezca poco y lo querramos aumentar. Bien. Entonces, ¿qué es lo que se va a hacer? Suponiendo que lo queremos reducir, no sé, mejor dicho, si lo queremos aumentar, porque en este caso es un monto muy chico. Suponiendo que de 400, que nos parece poco, lo queremos aumentar, por ejemplo, a 1000, ¿sí? Entonces, suponiendo que lo queremos aumentar para tener más plata y lo queremos aumentar a 1000, nosotros tenemos que tener en cuenta que nosotros acá gastamos 300. Eso quiere decir que del fondo fijo original nos van a quedar 100. Por lo tanto, como nos quedaron 100 para poder aumentarlo y llegar a los 1000 que nos parece que queremos tener, lo que tenemos que hacer es registrar de la siguiente manera. Activo que aumenta de fondo fijo por un total de, en este caso, 900 pesos. ¿Sí? Pues acuérdense, teníamos 400 de fondo fijo original, gastamos 300, nos quedan 100. Y si lo queremos llevar a 1000, de esos 100 que nos quedaron son 900 pesos. Y menos activo, banco, cuenta corriente, Banco Nación, perdón, cuenta corriente por 900 pesos. Eso en el caso de que pase que nosotros veamos que el fondo fijo es insuficiente y lo querramos aumentar. No digo de disminuirlo porque de por sí ya es chico, entonces no tiene sentido, digamos, disminuirlo en este caso.